La representación del arte en nuestra vida es paradójica. A veces se presenta clara y directa, y otras aparece como un enigma que exige paciencia antes de revelarnos su sentido. Esa dificultad, que con el tiempo se vuelve un placer estético, puede nacer de muchas cosas. De un pasado que regresa, de un presente que nos excede, o de futuros imaginados. Llamo estética al marco que nos permite pensar y sentir críticamente una obra, leer sus formas y temporalidades, anacronismos, repeticiones, conjeturas, para entender su fuerza afectiva, eso que nos mueve aunque no sepamos explicarlo de inmediato. En poco más de un siglo, los movimientos artísticos pasaron de ser experimentos de estudio a construir mundos alternos. Nos piden atención y a cambio nos ofrecen la posibilidad de salir de la zona de confort que llamamos vida, para habitar otras realidades, imágenes, sonidos, técnicas y modos de mirar que reescriben lo que creemos posible. La propuesta de este documental es simple: mirar al arte como un sistema de reglas sensibles que convierte el contexto en concepto y el concepto en situación, aludiendo pues a una realidad tan frágil y falsa que puede ser descrita en su totalidad con una imagen, con un sonido, con más precisión que la experiencia y que la imaginación, e incluso a veces pesando más que la vida misma. Vamos a recorrer movimientos y escenas donde cada época dejó semillas que el futuro heredó, deformó y multiplicó. Un viaje por la forma como una brújula, viendo cómo una técnica se vuelve lenguaje, cómo un lenguaje se vuelve un mundo en sí, y cómo ese mundo termina por habitarnos a nosotros. Y para empezar este viaje, conviene ir a un lugar donde el cómo se hace y el cómo se siente se encuentran. Un momento en el que el arte no solo interpreta la realidad, sino que empieza a fabricarla. ¿Por qué empezar por la música electrónica? Esto se debe a que el día de hoy es tan amplia y difusa que entender su estética nos ayuda a entender cómo escuchamos. La historia del sonido pasó de la acústica pura a la electricidad y la experimentación. En ese trayecto, el ruido dejó de ser residuo para convertirse en materia. Pero cuando queremos entender cómo la estética engaña nuestra percepción de la realidad, existe una pregunta con un trasfondo muy directo que nos puede ayudar. ¿Cuál fue la primera canción electrónica de la historia? No es solo curiosidad. Al buscar esa primera vez, descubrimos que lo electrónico no nace como un género, sino como un método, un conjunto de reglas sensibles, que permite construir una estética que se erige desde lo más recóndito de la historia, y que nos lleva a tomar la importancia el día de hoy. Pese a que la electricidad en la música no era una novedad durante las épocas lejanas como el siglo XIX, la síntesis electrónica llegaría al mundo de manera sorprendente. En 1862, el físico Hermann Helmholtz publicó una obra titulada Sobre las sensaciones del sonido, en donde describió el sonido como una combinación de ondas fundamentales y sobretonos, determinando que cada tono musical tiene un timbre único, abriendo la posibilidad de que al combinarse con otros, se generasen nuevos sonidos. No pasaría mucho tiempo para que Thaddeus Cahill crease una revolución inspirada por sistemas como el Tetraphone de Clement Ader, que permitía escuchar transmisiones en vivo desde la Ópera de París por medio de líneas del telégrafo, así como basado en la teoría dada en las obras de Hermann Helmholtz, dándose así la tarea de crear el primer instrumento electrónico capaz de sintetizar el sonido por medio de la electricidad y transmitirla por medio de canales dedicados, el telarmonium. El telarmonium representó un salto sin precedentes en la música. Su funcionamiento se basaba en ruedas tonales que giraban a distintas velocidades según las notas tocadas, generando sonidos de manera mecánica pero con una fidelidad sorprendente para la época. Lamentablemente no existen grabaciones de su sonido original. Lo que hoy podemos escuchar son reconstrucciones aproximadas que intentan capturar cómo sonaba el instrumento en su tiempo, lamentablemente de muy baja calidad. En esencia, era una síntesis temprana del sonido, imitando instrumentos acústicos con una precisión asombrosa. Y pese a consumir la energía de una central eléctrica de la época y medir casi 18 metros, sería un éxito para transmitir música en salones dedicados a la escucha del instrumento. Según el libro Magic Music from Telarmonium, publicado en 1995, cuando el telarmonium hace su primera demostración pública en el Café Martín, en la esquina de la Quinta Avenida y Calle 26 en Nueva York, se menciona que el número inició con la canción It's Really Nice to Have a Sweetheart, de 1907, con una sección que emulaba los trombones de la canción original.
Esto nos lleva a una cuestión fundamental. ¿Podremos considerar las composiciones interpretadas en estos instrumentos como música electrónica en el sentido moderno, o eran simplemente versiones filtradas de obras clásicas pasadas por un medio eléctrico? Si analizamos la visión de Tadeusz Cahill, su intención con el telarmonium no era crear un sonido abstracto o puramente electrónico, sino más bien una versión mejorada y amplificada de la música tradicional, basado tanto en la novedad, así como en la facilidad de escucha del oyente. Buscaba imitar el realismo instrumental a través de la electricidad y no inventar un nuevo lenguaje sonoro en sí. Bajo esa perspectiva, ¿podríamos descartar estas interpretaciones como música electrónica tal y como la entendemos hoy? La idea de utilizar un medio electrónico para reinterpretar obras ya existentes continúa siendo una práctica común incluso décadas después, demostrando el potencial de la tecnología musical emergente, por lo que podríamos introducir el término tramposo de protoelectrónica para describir estos trabajos electrónicos del siglo XIX. Una categoría que incluiría estos primeros intentos de reproducir sonidos tradicionales mediante instrumentos electrónicos, sin que necesariamente sean composiciones puramente electrónicas iniciadas dentro de este medio. Para dar con la primera canción electrónica de la historia con una definición moderna, necesitamos algo más. Nos podríamos quedar aquí, pero creo que no basta con la herramienta, ni con el medio de reproducción. Debemos de buscar una pieza en específico que, desde su concepción, haya sido creada con una intención estética electrónica que esté clara. Como concepto central en la definición y evolución de la música electrónica, la intencionalidad electrónica establece la motivación consciente y deliberada del autor para crear una obra que no solo represente una exploración técnica, sino que también reconfigure el panorama estético existente. Es el acto de utilizar herramientas, ya sean sintetizadores, para establecer un lenguaje sonoro completamente nuevo que no se limite a reproducir o imitar lo anterior, sino que introduzca una nueva forma de experimentar el sonido, y, por extensión, el arte. Al no tener forma de verificar cómo fue o cuál fue directamente la primera interpretación del telarmonium, ahondaremos más en el concepto de intencionalidad estética en la música electrónica, y cómo ésta llega con un estilo tan temprano en el siglo XX que cambia la percepción musical de todo el mundo. Si queremos entender cómo identificar una canción electrónica moderna, tenemos que ver los estilos quienes inspiraron y desarrollaron sus bases para el futuro. La música concreta introdujo la intencionalidad estética como elemento clave dentro de los aspectos sonoros. Los compositores no solo recopilaban sonidos y los apilaban con motivos estéticos, sino que los organizaban para contar historias para generar un contexto dentro de un ambiente establecido por sus títulos, el ruido y el oyente mismo. Philippe Actus con Le Quap qui jonge avec la mer llevó esta idea más lejos, creando un paisaje sonoro marino que no imitaba el sonido real del océano, sino que lo interpretaba de una manera surrealista y acorde, casi como una expresión del subconsciente basados en la perspectiva humana de descender al mar, combinado con el discurso hablado, la música concreta y la electrónica. En su búsqueda por expandir los límites del sonido, la música dejó de ser solo un reflejo de la realidad para convertirse en una abstracción del mundo. Durante décadas, la experimentación sonora avanzó en paralelo con la evolución tecnológica, pero fue en los años 40 cuando esa exploración tomó una dirección radicalmente distinta. Con esto, la música dejó de estar atada a las estructuras convencionales y adquirió un nuevo propósito, no solo representar, sino transportar al oyente a paisajes imaginarios creados únicamente a través del sonido. Un ejemplo clave de este enfoque es Etude au chemin de fer, donde Pierre Schaeffer convierte el sonido de los trenes en una experiencia casi cinematográfica. Aquí no hay una melodía tradicional ni una estructura predecible, sino una serie de fragmentos de ruido cuidadosamente organizados para generar una sensación de movimiento, profundidad y atmósfera. Es un tipo de escucha que no depende de la vista ni de referencias externas. El sonido es quien define la experiencia. Ese principio llevó a uno de los fundamentos más importantes en la evolución musical, el trance sonoro. Cuando los sonidos no se presentan como elementos aislados, sino como una narrativa inmersiva, la mente del oyente entra en un estado de concentración profunda, en donde lo que escucha se convierte en un canal directo hacia la imaginación. Es el mismo fenómeno que ocurría en el cine ciego de la época, en donde el sonido guiaba la percepción y generaba una interpretación personal de la misma historia. A partir de este punto, la música ya no dependería de instrumentos tradicionales ni estructuras convencionales. La exploración del sonido había alcanzado un punto donde la realidad y la imaginación podían fusionarse completamente para entregarnos abstracciones que funcionaban desde la percepción del autor hacia el oyente. Ahora que hemos explorado los primeros experimentos sonoros y la transición hacia una música basada en la manipulación del sonido, llegamos a un punto clave de esta historia. La década de 1950 marcaría el momento en el que la música electrónica pasaría a convertirse en un concepto claro y definible.
¿Cuál es, pues, la primera canción electrónica de la historia? Si nos basamos en la definición que hemos establecido anteriormente, una melodía identificable, creada puramente con medios electrónicos e intencional en todos sus sentidos, podemos encontrar un primer indicio en Nova Chord Solos de 1941. Este álbum, distribuido por Columbia Records, presentaba piezas como Tea for Two, interpretadas en un instrumento completamente electrónico, el Nova Chord. Aunque innovador, este trabajo aún se alineaba más con el telarmonium que con la época de la música electrónica moderna. El Nova Chord buscaba emular los sonidos de instrumentos acústicos, más que construir un lenguaje sonoro propio. 10 años después, en 1951, se adhería un paso más audaz con un sencillo peculiar, The White Sweet Bamba /Go Go Go Go. A simple vista podría parecer solo un experimento con percusión e instrumentos electrónicos, pero al escucharlo con atención, sus estructuras rítmicas y su enfoque casi mecánico evocan lo que décadas después se conocería como el EDM. Si bien aún no podemos decir que pertenece a un género puramente electrónico, ya contiene elementos que anticipan una estética sonora completamente nueva. Pero, de nuevo, si nos apegamos a lo que hemos visto hasta ahora, la intención detrás de estas obras sigue anclada a la reinterpretación de estilos ya existentes. La música electrónica, en su esencia más pura, debía trascender la imitación y establecer un sonido propio por medio de las armonías construidas en un concepto abstracto. Entendiendo también pues que no nos podemos separar de ese concepto clásico de música, pero no mirando hacia el pasado cuando se componen estas melodías. Aquí es donde también podríamos hacer un poco de trampa, ya que trabajos como Sound of Frequency de 1954 podrían incluirse, pero quedan fuera de la ecuación. Pese a ser una obra puramente electrónica, carece de una estructura musical o intención estética definida, limitándose a pruebas de sonido sin un propósito artístico claro, pero cosa importante, siendo identificable como un álbum comercial. No basta con que el medio sea electrónico. Lo que define una canción electrónica no es solo su proceso técnico, sino su intención de ser percibida como música. Sin embargo, en esta misma época, surgirían obras que finalmente definirían esa estética electrónica que estaba por venir, y lo harían desde un sitio inesperado. El RCA Electronic Music Synthesizer representó uno de los primeros intentos de controlar completamente el sonido a través de mecanismos electrónicos. Desarrollado por Harry Olson, Vladimir Ussachevsky y Helber Belair en el David Sarnoff Research Center, consistía en enormes gabinetes electrónicos llenos de rieles y circuitos, operados por un sistema similar a un rollo de piano mecánico visto con el telarmonium, pero en este caso se basaría en un secuenciador musical que permitía grabar pistas sobre pistas hasta llegar a un sonido más complejo, abriendo la puerta a un mundo que nunca se había contemplado. El mundo de la interpretación había terminado para dar paso a la multipista automática. El ejemplo del funcionamiento de este instrumento se ve expresado en el álbum The Sound and Music of RCA Electronic Music Synthesizer de 1955. Sin embargo, a pesar de la sofisticación de la máquina, las demostraciones iniciales parecían estar atadas a la tradición. Se mostraban arreglos electrónicos de obras clásicas, evocando al Nova Chord y al telarmonium, que buscaban imitar sonidos familiares en lugar de explorar lo desconocido. Pero luego, en la reproducción del disco, ocurre algo diferente. Al momento de llegar al minuto 12, los ingenieros hacen una demostración pura de una melodía que se está construyendo por partes. Esta vez no hay una intención de emular un piano, o un violín, o una orquesta. La melodía no es una imitación desde su concepción, sino una construcción secuencial puramente electrónica. The first selection is Hungarian Dance No. 1 by Brahms, synthesized without attempting to simulate any particular instrument. Este momento marca una diferencia crucial. Por primera vez, una canción era compuesta y reproducida exclusivamente a través de la síntesis electrónica, referenciando la canción, pero no emulándola, hablando en su propio lenguaje. Considero esta canción como la primera canción electrónica de la historia, debido a que presenta las bases que serían usadas en grupos posteriores como Kraftwerk al momento de definir su sonido bajo un lenguaje completamente nuevo, pero entendible para el público que estaba acostumbrado a obras clásicas. Referenciar pero no emular, hablar en su propio lenguaje pero no estar tan lejos de la concepción que tenemos como música. Una melodía identificable, creada puramente con medios electrónicos e intencional en todos sus sentidos, siendo esta una nueva interpretación de lo que entendemos como música. Nos podríamos quedar pues con las referencias del telarmonium o incluso con Nova Chord Solos,
Pero realmente a partir de este momento y esta época, se marcó el inicio de un nuevo lenguaje sonoro, donde la música ya no dependería de instrumentos tradicionales ni de formas convencionales de composición. A partir de este momento el sonido ya no sería solamente un reflejo de la realidad, podría ser cualquier cosa que la imaginación permitiese. El año 1955 no solo marcó el nacimiento de la música electrónica tal y como la conocemos, sino que también preparó el terreno para una nueva revolución sonora, donde se alejaría de los laboratorios y las salas de concierto para dirigirse hacia un contexto desconocido: el espacio. En 1955, Estados Unidos anunció el Año Geofísico Internacional, un ambicioso programa de colaboración científica entre más de 60 países. Durante 12 meses, disciplinas como la meteorología, la geología, la física atmosférica y la astronomía unirían esfuerzos para estudiar la Tierra y sus cielos. No fue solo una empresa científica, fue también una declaración de poder, modernidad y exploración. Ese mismo año, al otro lado del mundo, el Ministerio de Defensa de la Unión Soviética emitió un decreto que cambiaría la historia: la construcción del cosmódromo de Baikonur, la base de lanzamiento más grande y activa que jamás haya existido. En medio de este impulso global, la humanidad volvió su mirada hacia las estrellas con una intimidad sin precedentes, reflejo de una ambición cultivada durante más de medio siglo. Un deseo no solo de llegar al espacio, sino de habitarlo con el pensamiento y el arte. Respondamos una de las paradojas más grandes de nuestra historia recorriendo la estética del espacio, y cómo este se convirtió en el primer gran espejismo sensorial que la estética nos ofreció en el siglo XX, llevándonos como humanos a inventar el sonido de un lugar que, en esencia, es imposible de escuchar. El primer transporte que el hombre tenía hacia las estrellas era su vista. Posteriormente, el telescopio nos acercaría más a esos cuerpos relucientes en el espacio, hasta llegar a una herramienta que sería más poderosa incluso que la vista o los lentes: la ciencia ficción. Esta, debido a que tarde o temprano, termina acoplándose muy directamente con la realidad, no porque adivine el futuro, sino porque surge del presente mismo, se alimenta del contexto histórico, de las herramientas de su tiempo, de sus miedos, sus sueños y sus contradicciones. Toma los elementos familiares de la vida cotidiana y los estira hasta puntos tan lejanos, tan extraños, que nuestra mente apenas puede comprender. Para comprender cómo el humano le da sonido a algo que no puede escuchar, vale la pena retroceder hasta los orígenes mismos del estilo espacial en el siglo XIX. Notamos que en la época la ciencia ficción no era una simple fantasía tecnológica, sino una proyección estética del presente hacia lo desconocido, una forma de imaginar mundos alternativos donde el arte respondía al vértigo de una sociedad que comenzaba a alejarse del contacto manual con sus herramientas. Estilos como el steampunk, por ejemplo, traducían los engranajes, el vapor, el hierro fundido y la complejidad mecánica de la revolución industrial en fábulas de progreso, eliminando sus miserias y exaltando su potencial. Obras como The Steam Men of the Prairies de 1868 presentan autómatas colosales cruzando las llanuras americanas, no como amenaza, sino como una maravilla mecánica. En estas, la máquina dejaba de ser una extensión del cuerpo humano para convertirse en un ente autónomo, casi mágico, dotado de agencia y propósito. Estas ficciones nacían de eventos tangibles, como la Exposición Universelle de 1867 en París, en donde el mundo exponía las maravillas del porvenir en el presente. Eran, ante todo, promesas visuales de un futuro posible, incubadas en el deseo de trascender lo mundano y acercarse a lo imposible. Junto con esta estética también venía adjuntada una estética del progreso racionalizado, en donde la lógica aplicaba un escenario inexistente para el ser humano. Julio Verne es uno de los arquitectos de esta visión. En From the Earth to the Moon de 1865 y Around the Moon de 1870, el viaje espacial no era una fantasía abstracta, sino una proyección técnica, diseñada desde los materiales imaginarios del siglo XIX. El lector se sumergía en estas historias por medio de la relación texto-imagen,
en donde la narración escrita y las imágenes expresadas estimulaban el trance retratando lugares fantasiosos que no existían dentro de lo real, utilizando como base principal lo escrito y como base auxiliar la espontánea ilustración. Verne no representaba la luna como un paraíso místico, ni como un abismo abstracto, sino como una extensión del mundo mecánico e ingenieril que conocía. La nave no era un platillo volador, sino una bala de artillería. El lanzamiento no se realizaba con energía desconocida, sino con pólvora. Los trajes espaciales aún no existían y, por tanto, los personajes vestían como científicos y aventureros de su tiempo. Este imaginario dotaba al futuro de una extraña familiaridad. El espacio no era otro mundo, sino una sala más en el edificio del progreso humano. Pero así como Verne celebraba los límites del conocimiento humano y deslumbraba al lector con maravillas tecnológicas, H.G. Wells dirigía su mirada hacia los abismos de la duda existencial. En La Guerra de los Mundos de 1898, un narrador anónimo relata la invasión de la Tierra por parte de seres marcianos que buscan colonizar el planeta y exterminar a la humanidad en el proceso. Inspirado por el genocidio de Tasmania de 1828, Wells invierte los roles coloniales. Los británicos ahora eran colonizados, y la tecnología alienígena, superior, incomprensible, no era promesa, sino amenaza. Esta inversión despojaba al lector de la ilusión del control y lo situaba en la piel del otro, del invadido, del exterminado. Su estética de disrupción especulativa se basaba en utilizar lo imposible como un espejo oscuro del presente, a diferencia, pues, de la exaltación del ingenio humano de Verne. Aquí lo desconocido no se admira, sino que se teme, se ve como algo oscuro en medio de una luz tenue, no como una promesa, sino como una advertencia. Dentro de la relación de las estéticas del siglo XIX, podemos ver dos divisiones claras. Por un lado, Verne va hacia esos lugares, y por el otro lado, H.G. Wells trae esos lugares hacia la Tierra. Estas dos estéticas serían el binomio para futuros trabajos de aquí en adelante. Pero conforme más fue pasando el tiempo, la inclinación era más hacia buscar esos lugares que esperar a que algo venga hacia nosotros. Es por eso que el establecimiento del espacio como un lugar se volvió parte dinámica de la intencionalidad estética, dándole características terrestres a un lugar completamente desconocido, transformándolo de un lugar imposible a un lugar que conocemos pero que no tenemos la capacidad de convivir con él en carne propia. La relación común dentro del siglo XIX era la relación texto-imagen, que pasaría a un segundo plano para dar paso a una nueva relación que sería el estándar de los próximos 120 años: el video-sonido. En 1902, el ilusionista y pionero de cine Georges Méliès estrenó Le Voyage dans la Nuit, o A Trip to the Moon, o Un viaje a la luna, una película muda de apenas 14 minutos que se convertiría en el primer viaje espacial del cine. Inspirada en From the Earth to the Moon y Around the Moon de Verne, la obra de Méliès no solamente pretendía reproducir la ciencia, sino representar el espacio como un teatro del asombro, lleno de gestos, escenografías, artificios y maravilla visual. En esta nueva relación entre el video y el sonido, el trance del espectador es mayor gracias a un mayor enfoque teatral en el espectáculo que se presenta. Para dar una explicación más directa del salto del texto al video estimulando el trance del espectador, podemos aludir a la raíz griega de la palabra teatro, o theatron, que no solamente era un lugar para mirar, era un acto colectivo de apreciación por lo que se ve, en donde ver implicaba participar en la construcción de un sentido. En ese sentido, A Trip to the Moon representaba más que una fantasía. Fue uno de los primeros intentos modernos de convertir el espacio exterior en un acto teatral colectivo, donde la máquina escénica, los efectos visuales y la ilusión servían como un nuevo templo de imaginación, marcando el momento en el que el viaje cósmico dejó de ser simplemente una idea literaria, para convertirse en imagen, en escenografía y en un símbolo colectivo. Georges Méliès, por medio de las obras medievales del espacio, las antiguas referencias a extraterrestres como son los helenitas, hijos de la diosa griega Selene, y el surrealismo de la época, logró crear el primer lienzo visual en una luna absurda, mágica, teatral, que sigue siendo uno de los más grandes logros de la estética, a convertir lo imposible en un espectáculo familiar y reconocible. La estética espacial había nacido con 4 formas de estéticas que definirían sus bases. De los cielos medievales y los viajes vernianos, pasamos al espectáculo teatral de A Trip to the Moon. El espacio, sin haber sido pisado, ya era un escenario, pero en las siguientes décadas, ese escenario comenzó a racionalizarse.
Durante los años 20 y 30, el tratamiento estético del espacio dio un giro, del ensueño al cálculo, del espectáculo imaginativo a la simulación técnica. Comenzaba a surgir una estética del progreso racionalizado, una mirada científica que buscaba comprender lo desconocido con herramientas empíricas, sin perder la capacidad de asombro. Un ejemplo de esto fue Our Heavenly Bodies de 1925, un film alemán que, aunque educativo, desplegaba una serie de efectos visuales pioneros para mostrar al espacio como un espectáculo realista. En lugar de criaturas fantasiosas o lunas con rostro humano, se ofrecía una visión astronómica meticulosa, con órbitas, modelos del sistema solar y simulaciones de trayectorias. Este cambio no sería aislado. En Alemania crecía el entusiasmo científico por una nueva tecnología, el cohete. En 1923, el físico Hermann Hover publicó Direct Southern Planet Roman, o El cohete al espacio interplanetario, una obra fundacional que detalla los principios físicos y técnicos necesarios para hacer realidad el mismo viaje espacial. Tanta fue la influencia de esta y posteriores obras de Obert en Alemania, que entre sus lectores más famosos estuvo un joven Werner von Braun, quien años más tarde diseñaría los cohetes B-2 para Alemania y el Saturno V que llevaría al hombre a la Luna. Este pensamiento técnico encontró su reflejo cinematográfico, el medio más popular de la Alemania de Weimar. En la película Frau im Mond o Woman in the Moon de 1929, dirigida por Fritz Lang, quien después haría Metrópolis, fue asesorada por el propio Obert y llevó al cine una visión más lógica de la exploración espacial. En lugar de marcianos o lunas de cartón, mostraba cohetes divididos en etapas, gravedad cero, lanzamientos verticales y hasta la cuenta regresiva previa al despegue, inventada por el mismo Lang y después adoptada por las grandes organizaciones espaciales como la NASA. La ficción, de una manera increíble, pasaba del sueño a la posibilidad real. La estética espacial comenzó a configurarse como una estetotopía racional, un lugar posible construido por la lógica científica, la iconografía técnica y la voluntad de futuro. Sin abandonar del todo la fantasía, se abriría paso a una idea nueva, la de que algún día esto realmente podría pasar. Durante la década de 1920 y 1930, la estética espacial encontró un nuevo hogar en el arte pulp. Publicaciones como Amazing Stories, Astounding Stories, Wonder Stories o Planet Adventures democratizaron el acceso a los relatos especulativos, haciendo del espacio algo cotidiano. Aunque sus tramas desafiaban la física y la lógica, su aporte fue radical. Le dieron forma emocional, visual y repetitiva a lo desconocido. En este caso la inspiración venía de todas partes, del Art Deco, de los carteles vodevil, del misticismo egipcio, del urbanismo moderno y del optimismo visual de la modernidad. En este nuevo paisaje, el espacio ya no era un abismo hostil e infinito, era un escenario exuberante lleno de color, geometrías imposibles y líneas curvilíneas que prometían aventuras al alcance de todos. En el número de agosto de 1928, volumen 3, número 5 de Amazing Stories, apareció The Skylark of Space de E. E. Smith, ilustrada por Frank Gehry Pohl. Fue una de las primeras epopeyas galácticas, una carrera interplanetaria impulsada por la radioactividad, y aunque la ciencia era difusa, su visión era clara: el espacio como motor para el espectáculo. Amazing Stories, dirigida por Hugo Genzerbach, sería un laboratorio visual de esta estética. Ahí convivían historias como The Moon Man de 1928, Venus Liberated de 1932 o The First Martian de 1932, escritas por Otto Binder, ambientadas entre lunas, asteroides y satélites artificiales. A diferencia del futuro inquietante de Wells o del racionalismo aventurero de Verne, aquí el espacio se veía antes de pensarse. Ese espacio, que era un lienzo en blanco, se convirtió en un espacio exuberante, plástico y lleno de hipérboles visuales. Las historias podían repetirse: marcianos, rescates estelares, batallas de rayos, pero el mensaje no estaba en el qué, sino en el cómo. Y esa forma no era ingenua, era una respuesta estética a un mundo en transformación. Así como en su época fue la revolución industrial, en esta época eran las ciudades que crecían en vertical, la electricidad que convertía la noche en espectáculo, la radio que unía voces lejanas, un cine que expresaba la vida en tiempo real. El espacio pulp era un espejo exagerado de esa modernidad que deseaba controlarlo todo, incluso el porvenir. Ninguna de estas ilustraciones, si es que lo notan, era realista, pero de alguna u otra forma eran muy reconocibles e incluso asociadas con la realidad. La ciencia ficción pulp creó una iconografía completa del espacio sin haberlo pisado, y en ese exceso visual dejó flotando una pregunta silenciosa. Después de desarrollar el texto, la imagen y el movimiento de un concepto, de un lugar como lo es el espacio,
aún quedaba un área por desarrollar. Había que definir completamente el panorama espacial en la Tierra. En esta sección, nace el sonido espacial. Las imágenes del espacio exterior que nos dieron Verne, Wells o Pohl no surgieron del vacío, sino de una urgencia cultural por imaginar lo que aún no existía. Sin embargo, estas visiones no permanecerían fijas. A medida que cambiaban los medios, cambiaban también las formas del asombro. Uno de esos cambios ocurrió en 1938, cuando una novela del siglo XIX encontró nueva vida a través de un medio inesperado: la radio. Well, I was listening to the radio. Closer and louder, please. Pardon me? Louder, please, closer. Yes. I was listening to the radio and kind of drowsing. That professor fellow was talking about Mars, so I was half dozing and half... Yes, Mr. Wilmot, and then what happened? Well, as I was saying, I was listening to the radio, kind of halfway. Yes, Mr. Wilmot, and then you saw something. Well, not first off. I heard something. And what did you hear? A hissing sound like this. Kind of like a 4th of July rocket. Yes, then what? I turned my head out the window and would have sworn I was asleep and dreaming. Yes? I seen a kind of greenish streak and then zingo. Something smacked the ground, knocked me clear out of my chair. Ese año, Orson Welles adaptó La Guerra de los Mundos de H.G. Wells como un noticiario en vivo. En lugar de narrar una invasión marciana desde la distancia de la ficción, la presentó como si estuviera ocurriendo en tiempo real, interrumpiendo una supuesta transmisión musical con boletines de emergencia, entrevistas y caos. Hundreds of cars are parked in a field in back of us, and the police are trying to rope off the roadway leading into the farm, but it's no use. They're breaking right through. The car's headlights throw an enormous spotlight on the pit where the object's half buried. Do you hear it? It's a curious humming sound that seems to come from inside the object. I'll move the microphone nearer. Here. Now, we're not more than 25 feet away. Can you hear it now? Professor Pearson? Yes, Mr. Brown. Can you tell us the meaning of that scraping noise inside the thing? Possibly the unequal cooling of its surface. I say, do you still think it's a meteor, Professor? The metal casing is definitely extraterrestrial. Not found on this Earth. Friction with the Earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite. This thing is smooth, and you can see its cylindrical just a minute. shape. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and the thing must be hollow. He's moving! Keep back there! Keep back there! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Keep off! The top's loose! Look out there! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone's crawling someone or something. I can see turning out of that black hole two luminous discs. The eyes, it might be a face, might be almost... Good heavens, something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one, and another one, and another one. They look like tentacles to me. Oh, yeah, I can see the thing's body now. It's large as a bear. It glistens like wet leather, but that face, ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it. It's so awful. The eyes are black, and they gleam like a serpent. The mouth is kind of V-shaped with saliva dripping from its rimless lips that seem to... Oh, quiver and pulsate, and the monster or whatever it is can hardly move. It seems weighed down by possibly gravity or something. The thing's rising up now, and the crowd falls back. They've seen plenty. The most extraordinary experience, ladies and gentlemen. I can't find words. Well, I'll pull this microphone with me as I talk. I'll have to stop the description till I can take a new position. Hold on, will you please? I'll be right back in a minute. El resultado fue histórico. Miles de oyentes entraron en pánico. Algunos huyeron de sus casas. Otros colapsaron de miedo, convencidos de que la invasión era real. Una escucha vulnerable, abierta, sin imágenes que encuadran la amenaza. Lo que antes se construía con tinta y papel, ahora se introducía directamente por los oídos, sin filtros, sin distancias y sobre todo, sin control por parte del oyente. Esta transformación marcó un cambio de sentidos. Si la imaginación del siglo XIX se apoyaba en la palabra escrita y en las ilustraciones para construir lo fantástico, la versión de Wells se invocaba exclusivamente al oído. Omitía cualquier impulso visual para dejar que el sonido invadiera la mente del oyente, y al mismo tiempo establecería los primeros clichés del sonido espacial, y por el lado del contexto, a través de efectos como interrupciones falsas,
sirenas, micrófonos que se cortaban, gritos ahogados y el siniestro zumbido de los rayos marcianos, el programa llenó el silencio del espacio con emociones físicas. Por unos minutos, el cosmos sonó desde adentro de nuestras casas, hasta que, de repente, toda la fantasía parecía hacerse realidad. Para mediados de los años 40 ya era perceptible una creciente necesidad de imaginar el espacio a través del sonido. Si en 1938 Orson Welles nos había hecho oír la invasión desde la radio, en los años siguientes comenzaron a surgir obras que no solo querían narrar el espacio, querían realmente hacerlo sonar. Abril de 1947 sería un mes clave. En este mes se lanzó el álbum Music Out of the Moon, una colaboración entre el productor Lex Baxter, el compositor Harry Revel y el thereminista Samuel J. Hoffman. Su tema inaugural, Lunar Rhapsody, podíamos tomarla y considerarla como la primera canción con temática espacial de la historia. Suena como un cruce entre un vals lunar y una ópera sentimental alienígena. Hay theremines, coros etéreos y un dramatismo envolvente que parece diseñado para escucharse con los ojos cerrados, mirando a las estrellas. Ese mismo mes, otro disco, Peck of My Heart, Fantasy Impromptu, introdujo de forma pionera el uso del eco espacial. No hablaba del universo de forma literal, pero su reverberación creaba una sensación de lejanía. Sin que nadie lo notase aún, la iconografía del espacio ya estaba en marcha. Aquel vacío cósmico que antes solo podíamos ver en revistas y películas, ahora empezaba a sentirse cada vez más integrado en nuestras vidas por medio de la música. Es como si el espacio se sintiese cerca, y más cerca, y cada vez más cerca. Y de repente, de tanto llamarlo, este vino a nosotros. Apenas 3 meses después del lanzamiento de estos discos, un objeto volador no identificado se estrelló en las afueras de Roswell, Nuevo México. Lo que primero fue anunciado como un platillo volador por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pronto se convirtió en un símbolo de ocultamiento, paranoia y misterio. La ciencia ficción, de pronto, parecía real. Roswell no solo confirmó los temores que H.G. Wells había insinuado décadas atrás, también conectó esas ideas con una estética concreta que ya veníamos sintiendo en la música, el cine y el arte. De pronto, el espacio ya no era solo una metáfora artística, era una posibilidad inmediata. Roswell sembró de nuevo la semilla de la disrupción especulativa, y esa disrupción marcaría el tono imaginario espacial durante la década siguiente. En este contexto de tensiones internas, tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial y la paranoia externa, alimentada por Roswell y el inicio de la Guerra Fría, el espacio se convirtió en un lugar que dejó de ser una fantasía lejana y comenzó a sentirse como una posibilidad inminente. The Day the Earth Stood Still de 1951 canalizaba directamente la ansiedad cultural posterior a Roswell. Ahí, por primera vez, el theremin fue utilizado no como un efecto curioso, sino como un puente sonoro entre lo humano y lo alienígena. La trama de la película nos transmite eso, hacían audible la presencia de algo completamente indefinible. Estas películas no solo imaginaron el espacio o sus amenazas, lo dotaron de un lenguaje sensorial propio. Por primera vez, el sonido fue tan protagonista como la imagen, y el espacio pasó de ser un lugar común a un escenario tangible. Una de las mayores revoluciones estéticas que cimentaría toda esta sección basada en el espacio llegó en 1957 con una película, The Forbidden Planet. En esta película, el espacio dejó de sonar a sinfonía, empezó a vibrar como máquina. Su banda sonora fue la primera creada íntegramente por circuitos electrónicos, diseñados para generar sonidos autónomos. Los responsables fueron Bibi y Louis Barron, pioneros de la música electrónica misma. Mediante grabaciones manipuladas eléctricamente, lograron pulsaciones, chillidos, ecos sintéticos y zumbidos caóticos. Cada sonido parecía tener vida propia, como si los aparatos que los generaban también estuvieran explorando el espacio. Ya no solo se trataba de ver el espacio, la imagen del espacio se reforzaría fuertemente. Ahora el espacio se sentía, se respiraba, y se entendía de una manera tan casual que a veces era inquietante. Si los años 40 y la primera mitad de los años 50 nos dieron las bases para la música electrónica del espacio en el futuro, acompañado de todos los clichés que conocemos hasta el día de hoy, la segunda mitad daría la otra cara de la moneda, con obras como Exploring the Unknown, en donde se narran historias acompañados de efectos similar a lo de Wells. Con la introducción del hi-fi o la high fidelity music, ese tipo de trabajos se volverían inmersivos en su totalidad.
o incluso el álbum From Another World de 1956, una colección de piezas con orquesta y efectos de sonidos que jugaban con una extrañeza tonal. Ferrante y Teicher, un dúo de pianistas con obsesión por los trucos técnicos, publicaron 3 álbumes esenciales: Sunblast, The Sound of Tomorrow Today, Soundproof y Adventure in Carols. Estos discos combinaban pianos separados, reverberaciones artificiales, cintas invertidas y paneos estéreo para crear experiencias más físicas que narrativas. Y entonces, en 1957, la noche dejó de ser igual. В этот день запуск первого советского искусственного спутника Земли возвестил миру: человечество вступило в космическую эру. El cielo que mostraba el espacio se convirtió de pronto en una zona ocupada. El Sputnik 1, un objeto metálico soviético del tamaño de una pelota de playa, cruzaba el firmamento cada 96 minutos. No transmitía imágenes, no hablaba, solo emitía un patrón de sonidos agudo, persistente, desde el exterior de la Tierra. El espacio, ese lugar que habitábamos con la imaginación y el trance provocado por las obras de ficción, dejaría de ser una metáfora o concepto. Ahora era lo real. Cuando el Sputnik rompió el cielo, esa línea delgada entre lo imaginario y lo real empezó a materializarse. Lo abstracto que era, ahora es. Se materializa en lo real y se integra a la vida como un horizonte más por explorar, tan cotidiano y cercano como cualquier otro lugar, a miles de años luz. En este contexto, el espacio se volvió tan alcanzable como cualquier montaña o costa en la Tierra, solo que las personas aún no lo veían de esa manera. No lograban entender que este evento marcó la posibilidad de aquellos lugares que, en el cielo, podrían llegar a convertirse en espacios puramente humanos. Ese pronto sería la nueva frontera por explorar, un mundo abstracto que debía aterrizarse, entre comillas, como lo fue en su momento el concepto del espacio mismo para expresiones artísticas, tal como lo hicieron Verne o H.G. Wells en su tiempo. Joe Meck fue el primero en imaginar el espacio como un lugar habitable desde la cotidianidad, a diferencia de obras anteriores, donde se lo mostraba como un territorio desconocido por explorar, o como una amenaza que veía explorar nuestro mundo. No lo concebía como una frontera, sino como un entorno con su propio paisaje cotidiano. Su propuesta respondía a la idea de convivir y reconocer esos lugares para poder entenderlos y habitarlos. Y la mejor forma de hacer esto sería visitarlos. En 1960 sale I Hear a New World, un álbum conceptual que intentaba representar la vida cotidiana en la Luna. No se trataba de ciencia ni de ciencia ficción literal, era una fantasía sonora, una combinación de voces distorsionadas, burbujas, ruidos domésticos y grabaciones manipuladas que sugerían la existencia de una civilización extraterrestre amigable. Cada pista era un fragmento de ese mundo. Los habitantes de la luna llamados Arus, los valles lunares, sus rituales alienígenas, los climas desconocidos. Meck no buscaba dramatismo, ni épica, ni asombro, ni impacto. Buscaba una familiaridad. El disco proponía que la luna no era un destino inalcanzable, sino un lugar que ya podía sentirse muy cercano, y aunque el disco pasó desapercibido por décadas, su propuesta estética lo convirtió en un antecedente directo del pop espacial, del ambiente narrativo y las fantasías domésticas del mañana. El arte espacial, durante la segunda mitad del siglo XX, tuvo un auge tan exponencial que pasó de ser una fantasía especulativa a convertirse en una expresión artística, profundamente arraigada en principios técnicos y científicos. El espacio, antes solo un escenario simbólico, se transformó en un lugar, y ese lugar comenzó a ser habitado por artistas sonoros, visuales y narrativos que, poco a poco, moldearon una realidad alternativa que terminó por volverse real. El viaje espacial, antes una utopía, se integró en la cotidianidad humana como un símbolo de progreso, trascendencia y posibilidad. La década de los 60, por ejemplo, consolidó la estética del espacio mediante avances simultáneos en dos frentes, la exploración científica y la imaginación artística. Documentales como Universe de 1960 abrieron una puerta visual hacia lo interestelar,
planteando un relato que ya no se limitaba al sueño, sino que comenzaba a tocar límites de lo imposible. Las obras de retrato espacial dejaron de lado la ingenuidad para dar paso a una representación más rigurosa, precisa y envolvente, donde la educación visual se mezclaba con la inmersión estética. Fue en el cine espacial donde el arte se volvió verdaderamente inmersivo. La mirada ya no bastaba, ahora había que sentir el espacio, construirlo sensorialmente. Así, lo visible dejó de ser suficiente. Lo imposible se volvió el nuevo lienzo, el nuevo escenario desde el cual explorar sin restricciones del mundo físico. Este nuevo lienzo fue desplegado en gran parte gracias a las obras pioneras como To the Moon and Beyond de 1964, presentada en la Feria Mundial de Nueva York. Así como Verne 100 años antes en la Exposición Universal de París, las obras presentadas aquí sirvieron como inspiración directa para Stanley Kubrick, quien dio forma a la obra que consolidaría más de 100 años de estética espacial en su magnus opus, 2001, Odisea en el espacio. Lo que durante décadas solo habitó en las historietas pulp de los años 20, hoy se volvió realidad ante nuestros ojos. «2001 Odisea en el espacio» es una obra monumental que captura la aventura espacial con una estética sin precedentes. Su título, inspirado en la Odisea de Homero, no es casual. Así como el mar fue para los griegos el símbolo de lo desconocido y lo inmenso, en esta nueva era, el lienzo de lo imposible es el espacio. Kubrick no solo narra un viaje, sino que compone un manifiesto visual, sonoro y filosófico sobre la existencia. A través de 2001 se encapsulan y culminan siglos de imaginarios, técnicas y sensibilidades, la cotidianidad en un lugar alejado de la Tierra, el espacio como espectáculo, el espacio como escenario teatral futurista, la estética del espacio disruptivo, la estética del progreso racionalizado y el espacio como maravilla. Con todos estos elementos, 2001 no solo representa el viaje espacial, sino que propone una nueva forma de habitarlo estéticamente. El protagonista, para sorpresa de muchos, no es un alienígena, no es un planeta, ni siquiera es el propio espacio. Es el humano. La trascendencia humana es el eje invisible de la película. 2001 retrata cómo lo abstracto, lo desconocido y lo incontrolable moldean el pensamiento humano por medio de una fuerza que éste no puede controlar. La trascendencia por lo mejor y lo mayor nos lleva a destruir la realidad en la que vivimos. Nuestro universo se vuelve cada vez más confuso y el viaje dentro de este nuevo espectro nos convierte, momentáneamente, en seres inertes dentro del espacio-tiempo que habitamos. Esa inercia, plasmada en el espacio final del filme, es la última muestra de nuestra humanidad. Lo que comienza como una exploración hacia lo desconocido se transforma en una obsesión exponencial que nos lleva a detallar, con cada vez más precisión, lo imposible. Retratamos nuestros sueños hasta volverlos realidad. Los controlamos, los dominamos, pero luego queremos más, y más, y más, hasta que la propia realidad nos queda pequeña. En nuestra búsqueda de conservación e inmortalidad, terminamos atrapados en un espacio liminal, suspendidos entre dos estados que ya no podemos distinguir: el lugar y el no lugar.
En la primera canción electrónica vimos cómo la intencionalidad estética definió la construcción de entornos completamente nuevos, a través de templos sensoriales, auspiciados por el trance y la imaginación, y estimulados por relaciones de lo sensible, texto, imagen, video y sonido, para crear un lugar presente. El espacio fue la cimentación de todo esto, un lugar no interactuable pero perceptiblemente real, donde las interpretaciones surgían por medio de la estetotopía, pero eventualmente la línea entre la realidad y la ficción se desdibujó, y el cruce era inevitable. Lo que comenzó como una estética del futuro lejano, se volvió una forma de narrar los espacios cercanos, hasta que se volvió realidad. Y fue en ese instante, cuando el espacio exterior dejó de ser el único horizonte posible, que surgió otra posibilidad. El lugar se convirtió en una posición cómoda para quienes buscaban proyectar nuevas interpretaciones de lo real, pero ya no bastaba simplemente con interpretar. Ahora era necesario reinterpretar, romper los límites, resignificar los espacios para construir nuevos horizontes. Así, emergió el primer gran género musical que fusionó lo concreto con lo auténticamente conceptual, provocando el nacimiento de los no lugares, reinterpretaciones estetoplásticas de sitios reales. Esta transición encontró su punto de ebullición en un territorio marcado por la confrontación entre la memoria y la modernidad, donde la tecnología y la innovación se volvieron el centro del mundo. Alemania. A lo largo de estas dos partes, hemos visto cómo ciertas estéticas han reprogramado lo que entendemos por realidad. Empezamos con la electrónica, donde la intencionalidad estética convirtió pruebas y errores en un lenguaje propio. Seguimos con la estética espacial, un territorio jamás pisado que, a fuerza de imágenes, sonidos y archivos, se volvió habitable, activando el impulso humano de buscar nuevos lugares y obligándonos a distinguir entre el lugar y el no lugar, espacios mentales, memorias tecnológicas y nostalgias de futuros. Será entonces en Europa, y en particular en Alemania, donde aparezca un fenómeno hijo de su tiempo y forma, una síntesis de ambas estéticas que nos lleva a entender la vida y el arte desde el núcleo de la sociedad, bajo nuevas reglas de percepción. En los años 50, Alemania es una memoria fracturada que intenta pronunciarse de nuevo. La identidad, esa voz colectiva, suena velada, a veces culpable y a veces muda. La desnazificación avanza a un paso irregular. Más que un corte limpio, es un proceso largo en el cual una nueva generación empuja, poco a poco, a soltar el lastre ideológico. De esta época nace una palabra incómoda y necesaria: Vergangenheitsbewältigung, aceptar el pasado, hacerse cargo de él hasta volverlo habitable en la memoria, una práctica cultural, más que un rito o costumbre. En literatura, monumentos, debates públicos, rituales de duelo, educación, un intento, siempre insuficiente, de que el recuerdo no sea un peso muerto, sino una advertencia viva que se asienta día a día. La reeducación política aliada en los 50s, más allá de ser un programa administrativo, intenta redibujar el suelo de lo cotidiano. Prensa, escuelas, cines, bibliotecas, directivas para la vida civil, y cuando la identidad busca autodefinirse lejos de mitos y ocultismos, aparece la pregunta por un lenguaje nuevo, con medios conocidos. La literatura responde con su inventario del derrumbe, Tromber-Literatur, palabras sobrias, casi sin metáfora, describen lo que quedó por fuera y por dentro, muros caídos, valores rotos, vidas en pausa. Surgen movimientos como el Grupo 47, una prosa de honestidad austera para una lengua que había sido usada para mentir. En la música se encuentran laboratorios en los cursos de verano de Darmstadt en 1946. Ahí se discute, se niega, se escribe desde cero, serialismo, electrónica, forma abierta, como si se pudieran desmontar y rearmar los sentidos. En lugares específicos, como en Colonia en el año 1951, el WDR Studio for Electronic Music convierte en la radio pública en un taller de electricidad y cinta. Tono, pulso, ruido, espacio, presencia, son incubadoras de otra sensibilidad, otro vocabulario para nombrar el mundo. Bajo todo esto late de nuevo una evidencia. Identidad no es una esencia que se recupera, es una tarea que se compone, a veces contra el pasado, a veces con él. Cultura,
opinión y memoria se trenzan en un lugar muy frágil, donde cada gesto artístico prueba un modo distinto de pertenecer, sin repetir la penuria. En 1967 y 1968, esa identidad dejó de ser teoría y se volvió calle. El disparo que mató a Benno Olnesorg, un estudiante de literatura que atendía las protestas contra el Shah en Berlín, encendió el movimiento estudiantil en toda Alemania occidental. Meses después, el atentado contra Rudi Dutschke catalizó bloqueos, protestas y un rechazo frontal al establishment mediático y político, más porque el perpetrador era un simpatizante de los viejos tiempos. La consigna era cultural antes que partidista, era impulsada por un nuevo lavado de cara de lo puramente alemán. Miremos hacia ese pasado vanguardista que nos daba imagen de lo que podría ser fuera de la opresión del prójimo. Ese periodo de romantización del pasado frente a un presente fatigado fue la chispa principal de impulso para estos nuevos jóvenes que, con vistas hacia la Alemania de Weimar y el siglo XIX que culturalmente dominó al mundo, como vimos en el capítulo anterior, buscaban una inspiración que les permitiese salir del molde hacia lugares sin explorar. En este clima nacen espacios laboratorio, el Zodiac Free Arts Lab en Berlín, un cuarto negro para improvisar sin guión, de Schnitzler y Rodius, que nace con la premisa del no límite para la música. Ruidos, cintas, pulsos, horas de deriva. De estos lugares se plantan semillas que germinarían en proyectos como Tangerine Dream, Cluster y una sensibilidad que evolucionaría, y encontraría su nicho en un contexto familiar para nosotros, bajo la tutela de la ahora llamada Kosmische Musik, o música del espacio. Los sellos Rolf Ulrich Kaiser dan marco industrial y nombre a este impulso. Música cósmica, no es space rock a la inglesa, es un afuera estético para escapar del cliché blues beat y pasado tóxico local. La etiqueta Kosmische evoluciona con permiso para explorar estética, textura y trance. A la par, en Colonia, la tradición de Stockhausen se filtra a la música popular por vías insospechadas. Irving Schmidt y Holger Kusai fundan Can, tras estudiar con el mismo Stockhausen. El estudio y la cinta dejan de ser un soporte y pasan a ser un instrumento con las herramientas modernas de la música pop. Rítmicamente, el gesto de autenticidad se vuelve audible con el motorik, un 4/4 continuo, sin drama, para desarrollar ambientes e historias. Lo fijan Jackie Leibeset de Can y Klaus Dinger de Neu, que se volvería el estándar en las canciones alemanas experimentales de la época, dando definición al género alemán del siglo XX, el krautrock. Visto en conjunto, el krautrock Kosmische no es un género de nicho, sino una solución cultural. Una generación que, atravesada por 1968, decide construir su sonido en vez de heredarlo de un pasado que constantemente buscaba olvidar, o asimilar de nuevas maneras. El concepto del pasado para los alemanes hacía un énfasis a épocas de oro donde el arte relucía por obras propias, no por ámbitos políticos o de propaganda, pese a tratarse de épocas difíciles similares al presente que vivían. Desde la era de la música romántica del siglo XIX hasta las poderosas obras del siglo XX de la Alemania de Weimar, la imaginación de lo imposible cautivaba al espectador, y hoy se reflejaba en un pueblo con inspiraciones de todos lados de la historia, pero con una constante que se buscaba discretamente: la autenticidad. Cuando hablamos de autenticidad, ¿a qué nos referimos? En la Alemania de los años 60, no es volver a una raíz folclórica, sino decidir construir una identidad propia con bases sólidas en el presente, en lugar de depender por completo del pasado. Auténtico es hacerse cargo de su tiempo. Método, medios y mundo coinciden. Dentro de la nueva cultura alemana, artistas que surgen de los talleres experimentales alemanes y de escuelas de música como la Robert Schumann Hochschule, nombrada así por Robert Schumann, un artista de la era romántica, buscaban una forma alternativa de crear un concepto. En esta misma escuela, dos estudiantes llamados Ralf Hutter y Florian Schneider se unieron a un grupo llamado Organisation zur Bergwirklichung Meister Musik Konzepte. Este sería el nombre que enfocaría el procedimiento de elaboración musical en los conceptos musicales definidos en común. En 1970 registran Tonflaut para la RCA, un LP de percusiones largas, flauta eléctrica, órgano, silencios tensos, no canciones, más bien situaciones explicadas de una manera conceptual. Alemania era reflejada de manera profunda en trabajos como Tonflaut. La cultura del trabajo alemana estaba tan impregnada en sus calles que el sonido mismo de la industria se impregnaba en un sonido aparentemente aleatorio y sin sentido. Por ejemplo, Düsseldorf, la ciudad industrial y nodal donde se desarrolla este álbum, fue el lienzo en donde Organisation tomó señales para la estética del álbum. Según Conny Plan, el productor, grababan con la refinería literalmente encima,
y la cotidianidad técnica colándose en el oído día tras día. Este nuevo tipo de música era también un reflejo de esa sobrecarga que se sentía en países industrializados como Alemania. En esos trabajos se traslapaba el mismo ambiente debido a que, incluso, actualmente, el mundo sufre una sobrecarga de ruido. Existe tanta información acústica que resulta imposible percibirla con claridad. La relación señal-ruido es de 1 a 1 y resulta imposible discernir qué sonidos, si es que hay alguno, vale la pena escuchar. En 1970, Hutter y Schneider fueron a ver a Gilbert George, en la Kunsthal de Düsseldorf, dos hombres con traje y corbata que afirmaban llevar el arte a la vida cotidiana. Ahí mismo, en esa ciudad, y poco después de ir a ese show, fundaron Kling Klang Studio, marcando el verdadero comienzo de un proyecto que buscaba continuar lo iniciado, pero con un enfoque más centrado en la composición, la grabación y la identidad audiovisual electrónica. En su nuevo estudio de grabación, había un escenario de carga utilizado por una empresa de instalación eléctrica, que utilizaba el piso superior para hacer sus actividades. Ahora, de una refinería de petróleo a una central eléctrica, comenzaron a incorporar la vida cotidiana en el arte de una manera tan poco usual que daría inicio a lo que conocemos actualmente como Kraftwerk. Para entender cómo Kraftwerk desarrolló una estética alemana a mitad del siglo orgánica y entendible, hay que mirar el método con el que convierten títulos, imágenes y timbres, pero también su contexto cultural en situaciones que el oyente pueda evitar. Pines of Rome de Otto Reiner Respighi de 1924 funciona como un poema sinfónico que declara su intención desde el título y los movimientos. Aunque muchos no conozcan los jardines de Villa Borghese, la obra construye una imagen sonora convincente. No hablamos de describir el sitio con exactitud, sino fijar condiciones de escucha que lo hagan habitable, un pulso que sostiene el tiempo, motivos que aparecen como señales de lugar, y aire suficiente en la textura para que la cabeza complete esa imagen. Esta lógica, una música de situación que instruye un espacio mediante reglas simples, muestra cómo la abstracción estética basada en un lugar real transporta el concepto a otro lugar que el trance desarrolla como una idea en curso, mientras la melodía resuena. Ya establecidos en un punto de sus carreras donde la electrónica futuro era el objetivo, este estatuto sería la clave de desarrollo de los primeros 3 álbumes de la nueva etapa iniciada por Ralph y Florian. El concepto de lo puramente alemán se puede ver, siendo pues los temas de las canciones el reflejo de la herencia cultural, así como el desarrollo visto en las décadas anteriores que se enfocaban en el presente alemán. En Kraftwerk 1 y 2 hay presencia de canciones con títulos mecánicos, como Spool 4, que es inductor 4, Strom, corriente, Wellenlänge, longitud de onda, y Megahertz, teniendo en la contraportada del primer álbum un generador eléctrico que termina de enfatizar el concepto. El estilo de música de Stockhausen se hace presente en canciones como Kling Klang, con secciones de percusiones agresivas que posteriormente dan paso al motorik, tan característico de Kraftwerk, generando un contraste interesante. Ambos trabajos, pese a ser electrónicos y experimentales, incorporan referencias a la tradición alemana como espejos de sus costumbres y memoria. Piezas como Von Himmel hoch, desde el cielo, reaparecen como constante en la trayectoria de Kraftwerk. Este es un cover inspirado en el coral de Martín Lutero de 1534, posteriormente canonizado por Bach en diversas armonizaciones. Aquí, pasado por sintetizadores que evocan aviones y bombas, el coral se recontextualiza. No es una cita como tal nostálgica, más bien es un reencuadre sonoro donde una raíz litúrgica y cultural alemana se confronta en un presente técnico, tejiendo vínculos con el pasado que entienden y problematizan un presente. Cuando Ralph y Florian llegan en 1973, se interpreta como el umbral entre el Krautrock abierto y la electrónica de precisión. El álbum introduce un vocoder prototipo, sintetizadores Minimoog, EMS Synthi AKS, pero aún respira la flauta, el órgano farfisa al fondo y las máquinas de ritmo de órgano. Casi todo el álbum es instrumental, más pulido que los discos previos. Aquí aparece nítido el concepto de música para la situación. Cada tema es una estetotopía en miniatura. Entre Heimatlange, Dance Music y Anana Symphony, título, imagen y timbre no ilustran, se instalan como piezas que activan lugares funcionales, la calidez doméstica, la pista de baile y el mar, todos filtrados por la síntesis electrónica, mismos que se vuelven situaciones sostenidas por el trance y el aire. Así, el concepto pasó a pesar más que el contexto, a diferencia de sus 2 primeros álbumes. Esta música de situación nos coloca en un estado de ánimo donde los orígenes culturales, títulos e imágenes no son adornos, sino señalética, orientan la escucha mientras el trance,
repetición con variación mínima, estabiliza la percepción y permite evitar cada escena. Sí, hay referencias al lugar en el sentido literal, pero la estética hace algo más. Convierte ese lugar en una situación no replicable fuera de la escucha. No pretende describir un sitio exacto, sino instituir condiciones, pulso, timbre, densidad, silencio, para que aparezca un no lugar preciso en la mente. Así, el prototipo de la música del futuro ya se ve claro: tomar un concepto, reducirlo a reglas simples y sostenerlo hasta que el concepto base pese más que el contexto. Kraftwerk busca una imagen auténtica dentro del crowd rock en ascenso, abre una vía de escape a través de no lugares que, al mismo tiempo, mantienen un anclaje en el entorno donde se desarrollan, desconectados, pero no del todo. Con la incorporación de Wolfgang Flür en Berlín como percusionista, llega el equilibrio entre el trance imaginativo y el mundo real. Apenas un año y un mes después de Ralphie Florian, esa plantilla se aplica a un escenario concreto que, por sus referencias, y de una manera increíble, podemos ubicar con claridad. Lo verdaderamente innovador de Kraftwerk no es el instrumento, sino convertir contexto en concepto, y viceversa. Autobahn parte de una idea concreta: el viaje por las autopistas federales alemanas. Aquí nos interesa el imaginario que Autobahn fija en el sonido. La obra no describe el paisaje, diseña la situación para que el paisaje nazca en la cabeza del oyente. El método es simple: primero el marco principal, la autopista como lugar habitable, un motoric sin dramatismo, nivelando el ánimo y sosteniendo el tiempo como si fuera un control de crucero, acompañado con pequeñas señales filtradas que se abren y se cierran como túneles, un vocoder que funciona como marca de identidad del trayecto, y el aire que deja espacio entre elementos para que el oído siempre sepa a dónde va. Así, la pista larga funciona como una carretera sonora continua. No hay giros narrativos bruscos ni clímax teatrales. Hay flujo, la cotidianidad afinada que proyecta, una Alemania resplandeciente, eficiente y en marcha, engancha porque reconoce un gesto compartido. Todos hemos sentido ese momento hipnótico de la ruta, en donde el tiempo se aplana y las cosas pasan a velocidad constante, una forma de invertir el método que habían desarrollado en los últimos 3 álbumes. Pero Autobahn tiene otra cara, poco comentada. Si la pieza larga hace nacer la autopista en el oyente a partir de señales abstractas, Morgan Spaziergang reconstruye un ambiente concreto: pájaros sintetizados, brillos que sugieren el sol subiendo, aire tibio. La imagen es minuciosa. Lo único que queda en la imaginación es el lugar. Esa precisión nos deja en una posición curiosa. La estética de un concepto se traslada a una situación que induce relajación, un paseo al amanecer. Pero, ¿dónde estamos? ¿Es Alemania descrita con esa nitidez de Autobahn, o es la idea de un amanecer que todos llevamos en la cabeza? Aquí nos alejamos del modelo de Pines of Rome. Ya no es un concepto abstracto que orienta la escucha, sino sensación concreta fabricada por síntesis. Y al no fijar un sitio preciso, el resultado es un no lugar compartible, una emoción universal, el amanecer como estado. En ese giro, dejamos de depender del contexto para abrir lo que vertebra las estéticas por venir: las situaciones. Visto pues también en la música concreta, esta forma de expresar conceptos como situaciones nos entrega el cambio de tramo a trama. En el siguiente álbum, en Radioactivity, la transición a un álbum conceptual puro nos mueve de una situación entendible pero invisible a los ojos del oyente. La radiodifusión y la radioactividad, el título juega con ambas, se destilan hasta un punto culmen: fondos eléctricos, señales codificadas y silencios que separan motivos y evitan un enmascaramiento general. En esta nueva era, entramos a la abstracción de escenarios conocidos, herencia obviamente de la música concreta, en donde se vuelve una sintaxis de situaciones para conceptos más allá de lo visible. La mezcla entre el pasado que inspira y el presente que compone nos lleva a imaginar eventos y entornos desde un hipotético sentir, no como un lienzo documental de la hora. Con las herramientas electrónicas, la estética se vuelve cada vez más precisa frente a las ideas que quiere construir. Se ve con nitidez con Trans Europe Express. La Europa cosmopolita y boyante toma forma en ritmos y relieves tímbricos que empujan hacia una reconciliación con un pasado en conflicto, pero ahora a escala continental. No es extraño que, en la lucha por aceptar el pasado y forjar una identidad en el presente, se termine proponiendo un futuro sin un rostro fijo. Cuando una identidad se quiebra, la tarea no es replicarla, es proyectar otra que no repita sus errores. ¿Cómo?
creando otra realidad, una estetotopía. Una declaración de Ralph Futter en 1979 revela cómo Kraftwerk conectaba el pasado y el presente. Somos los hijos de Fritz Lang y Werner von Braun, haciendo referencia al director de cine que huyó de los nazis y el científico que fabricó la bomba B-2 y el cohete Saturno V de la misión Apolo. Somos el vínculo entre los años 20 y los 80. Todo cambio en la sociedad pasa por una colaboración solidaria con grabadoras, sintetizadores y teléfonos. Nuestra realidad es una realidad electrónica. La estética terminó definiendo las formas de arte que hoy tenemos como expresión, pero también algo más profundo, definiendo la forma en la que habitamos la realidad. Nos dejó un lienzo en blanco frente a un mundo que, de pronto, empezó a sentirse pequeño, porque no se trataba solo de viajar por estilos que dicen algo, se trataba de descender, con paciencia, hasta el punto donde el arte deja de representar y empieza a construir. Ahí aparece el límite falso de lo real, esa frontera que creíamos natural, pero que en realidad es negociable, moldeable y reescribible. Vimos cómo la electrónica convirtió el error en lenguaje, cómo el espacio se volvió un no lugar compartido antes de ser pisado, y cómo una identidad fracturada encontró método en el procedimiento, contexto vuelto concepto, concepto vuelto en situación. En todos los casos, la obra no solo mostraba un mundo, lo instalaba en el oído, en la mirada y en la memoria. Entonces pasa lo inquietante. Empezamos a vivir dentro de nuestras propias reglas sensibles. Nos convertimos, sí, en maniquíes, pero no necesariamente por ser vacíos, sino por ser diseñados por el exterior, vestidos de atmósferas, por ritmos, imágenes, por tecnologías que convierten la imaginación en arquitectura. Pasamos del arte como objeto a el arte como entorno, y cuando el entorno se vuelve convincente, la realidad deja de ser el suelo y se vuelve una opción más. Tal vez por eso seguimos mirando, escuchando y repitiendo, no para escapar del mundo, más bien para encontrar, en esos no lugares, una forma de existir que la vida diaria no nos alcanza a dar. Y pese a que esto permeó durante las primeras décadas del siglo XX, esto seguiría creciendo, y creciendo y creciendo, en un ciclo infinito que se alimenta del todo, e incluso de lo que menos esperamos.